¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Amén. Buenas noches, hermanitos, hermanitas. Por fin, digo yo, por fin, llegamos al primer y gran sermón del Evangelio de Juan. Hay 7 sermones poderosos de nuestro Señor Jesucristo y hoy día vamos a considerar el primer y gran sermón de 7 sermones que aparecen en el Evangelio de Juan. Y digo por fin porque anhelaba, deseaba mucho llegar a Juan capítulo 3, al encuentro entre Jesús y el gran principal y gran maestro llamado Nicodemo. También estoy muy ansioso de llegar al capítulo 4 para hablar del gran encuentro entre Jesús y la mujer de Samaria. Y hoy día vamos a considerar el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos del 1 al 21. Pero por el tiempo vamos a ir por parte. Hoy día por lo menos vamos a considerar el capítulo 3, del 1 al versículo 12. Ese va a ser nuestro pasaje en el día de hoy. Pero vamos a dar lectura a todo el pasaje y voy a pedirle a mi hermano Ismael Franco. Ismael, por favor, lee por favor el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21. Pero el pasaje para esta noche vamos a llegar solamente, si Dios lo permite, hasta el versículo 12. Hermanito Ismael, lo escuchamos. Sí, hermano, gracias. Evangelio escrito por Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondiendo Nicodemo, y le dijo: ¿cómo puedes hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Muchas gracias, hermanito Ismael. Nosotros que estamos estudiando el Evangelio de Juan, debemos asumir que el encuentro entre Jesucristo y el maestro Nicodemo se realizó en la ciudad de Jerusalén, por lo que estuvimos viendo el martes pasado en el capítulo 2, en el versículo 13 y versículo 23. Estaba cerca la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el verso 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces tenemos que asumir nosotros que el encuentro de Jesús con Nicodemo tuvo que haber sido en la ciudad de Jerusalén. Además, el capítulo 2, versículo 23, nos dice muchos creyeron en su nombre. Eso dice el capítulo 2, versículo 23. Uno de los muchos que habían creído en el nombre de Jesús fue precisamente el gran maestro Nicodemo. Jesús conoce el corazón, Jesús conoce las motivaciones, Jesús conoce las intenciones, Jesús sabe todo lo que hay dentro del corazón del hombre. Eso lo vimos en el capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Versículo 25, y no tenía necesidad de nadie, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Jesús, él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía lo que había en el hombre. Y eso nos da un puente para entrar al capítulo 3, porque Jesús conoce, pero todo lo que hay en el corazón del maestro Nicodemo. Jesús conoce también todo lo que hay dentro de nosotros. Jesús conoce lo que hay en el corazón de Nicodemo. Jesús conoce el corazón de todos los que creyeron en él. Y Jesús conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Además, como Jesús conoce el corazón de Nicodemo, Jesús también sabe cuál es la verdadera necesidad espiritual que hay en el alma, en el espíritu, en el corazón del maestro Nicodemo. Lo hermoso de este pasaje es que el Evangelio de Juan es el único evangelio que habla del encuentro entre Jesús y Nicodemo. Eso significa que el encuentro de Jesús con el maestro Nicodemo es exclusivo únicamente del apóstol Juan. Mateo no menciona este encuentro, Marcos no menciona este encuentro, Lucas tampoco menciona este encuentro. Eso digo que es exclusivo del apóstol Juan, el gran encuentro entre Jesús y Nicodemo, y el primero de los grandes sermones que vamos a encontrar en este maravilloso evangelio. En el capítulo 2, versículo 23, Jesús estaba haciendo señales. Miren el 2:23.
Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y usted tiene que recordar que hay 7 señales en el Evangelio de Juan. La primera fue el convertir el agua en vino. Y debemos recordar que las señales que están registradas en el Evangelio de Juan están cumpliendo el propósito de crear fe. No se olvide del propósito del libro, de crear fe que en el nombre de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Jesús está haciendo muchas señales, pero Juan solamente registró, escribió, seleccionó 7 señales con el propósito de crear fe en el nombre de Jesús. Los discursos que vamos a encontrar, que vamos a estudiar en el Evangelio de Juan, también van a crear fe en el nombre de Jesús. Y las 7 proclamaciones de Jesús diciendo yo soy, también crearán fe en el divino y eterno Hijo de Dios. Nuestro pasaje de esta noche comienza diciendo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y es interesante que Juan comience diciéndonos había un hombre. ¿Por qué es interesante? Porque cuando llegamos al capítulo 4, había una mujer. Y va a ser interesante el paralelo que va a haber entre este hombre llamado Nicodemo y la mujer más conocida como la mujer samaritana. Y dice el versículo 1 que Nicodemo, este hombre, era un principal entre los judíos y que era fariseo. Entonces tenemos a un hombre muy prominente, muy importante en la nación de Israel, en la nación judía. A mí me parece, por la frase un principal entre los judíos, miren el versículo 1, cuando Juan dice un principal entre los judíos, a mí me parece que Nicodemo representa a una de las personas o a la persona más importante de la nación judía, por lo que dice un principal entre los judíos. Además, la frase un principal entre los judíos nos podría indicar a nosotros que Nicodemo era un miembro de los 70 ancianos que integraban el poderoso Sanedrín y el poderoso gabinete y la corte suprema de la nación judía. Es decir, estamos en presencia de un poderoso hombre en la nación judía, uno de los hombres más importantes entre los judíos. Estamos hablando de ese hombre, un principal entre los judíos. Además, dice el versículo 1 que este hombre era fariseo. Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Usted tiene que recordar que los fariseos era un grupo selecto, un grupo exclusivo, que eran muy rigurosos, muy estrictos, muy celosos en guardar la ley de Moisés y en seguir la tradición de los ancianos de Israel. De hecho, los fariseos en el tiempo de Jesús, era compuesto por un grupo por lo menos de 6.000 personas. 6.000 hombres componían el grupo o la cesta llamada de los fariseos. La palabra para fariseo significa
alguien separado, alguien apartado. Apartado y separado estrictamente para guardar la ley de Moisés. Usted tiene que recordar también que los fariseos, según el relato del Evangelio de Lucas, en Hechos capítulo 23, versículo 8, Lucas nos relata que los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los fariseos creían en la presencia de los ángeles y los fariseos creían en la presencia de espíritus. No obstante, los saduceos no creían ni en ángeles, ni en resurrección, ni en espíritu. Eso lo sabemos por Hechos capítulo 23, versículo 8. Además, se nos dice en los evangelios sinópticos de Mateo, de Marcos y de Lucas, que los fariseos eran personas que tenían una religiosidad de apariencia. Como dice Pablo en 2 de Timoteo 3, eran hombres de apariencia de piedad. Jesús lo dice de otra manera. Jesús dice en Mateo, en Marcos y en Lucas que los fariseos eran personas hipócritas. Y eso fue un discurso que Jesús les dio a ellos allá en Mateo 23. Eran hipócritas porque les gustaba orar en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Eran hipócritas porque les gustaba ayunar para ser vistos por los hombres. Y eran hipócritas porque les gustaba dar limosna y haciendo tocar trompeta para ser visto por los hombres. Usted recuerda el Sermón del Monte. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no sean como ellos. ¿Como quiénes? Como los fariseos, que son hipócritas. Esa es la enseñanza de Mateo, cuando Jesús, cuando ores, entra a tu cuarto y en tu cuarto en lo secreto, ora a tu Dios en secreto y Dios te va a recompensar en público. Cuando des limosna, que no sepa tu derecha lo que va a ser tu izquierda. Entonces, Jesús, cuando habló de los fariseos, los trató severamente, como serpientes, como víboras, como hipócritas, como personas que se elevaban por encima de los demás. De hecho, tenemos una descripción de cómo pensaban los fariseos y qué es lo que hacían los fariseos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dio la parábola del rico, del fariseo y el publicano? Jesús dice que el fariseo oraba consigo mismo diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones y todo eso, ni como este publicano que está al lado mío. Entonces los fariseos despreciaban a la gente en todos los sentidos. Además se nos dice en los evangelios sinópticos que los fariseos fueron los principales y grandes enemigos de nuestro Señor Jesucristo en todo su ministerio terrenal. Pero aunque se dice todo eso de los fariseos, yo tengo la impresión, por lo que voy a ver un poquito en esta noche, tengo la impresión de que Nicodemo era un fariseo distinto a los otros fariseos. Tengo la impresión de que Nicodemo era uno de esos fariseos que buscaba la verdad, que quería conocer la verdad y que sus intenciones eran sinceras, eran honestas al acercarse a Jesús de noche. ¿Por qué digo esto? Porque cuando es mencionado Nicodemo después en el capítulo 7, miren el capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 45,
el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 45, dice el texto bíblico, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, refiriéndose a Jesús. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y en ese momento, cuando están hablando en contra de Jesús como un engañador, como un impostor, en ese momento, cuando están hablando mal de Jesús, aparece Nicodemo. Tímidamente, siligiosamente, respetuosamente, aparece Nicodemo para defender a Jesús. Por decirlo así, mira el versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces, hay una intervención de Nicodemo de no juzgar. Recuerden que los fariseos eran los número uno para criticar, para juzgar, para ver la viga en el ojo ajeno. Pero Nicodemo no. ¿Acaso nuestra nación juzga a un hombre sin antes haberle oído? Eso es una defensa a Jesús. Por eso digo que Nicodemo, aunque era fariseo, aunque era un principal de los judíos, me parece a mí, tengo la sensación que Nicodemo es diferente a los demás fariseos. Luego en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículo 38, aparece por tercera vez Nicodemo en el relato del Evangelio. Y es interesante porque aparece 3 veces en el relato de todo el Evangelio de Juan. Aquí aparece en Juan 19, versículo 38. Después de todo esto, Jesús murió en la cruz, Jesús va a ser sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, y parece que José de Arimatea era fariseo también, era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39, ¿qué dice? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces aparece Nicodemo haciendo una defensa de Jesús, y aparece Nicodemo con 200 libras para enterrar, para darle una sepultura digna a nuestro Señor. Por eso tengo la sensación que Nicodemo era un fariseo distinto a los demás fariseos, como lo fue José de Arimatea. Eso es lo que estoy pensando de él. Creo que el espíritu de Nicodemo era un espíritu noble, era un espíritu humilde, era una persona que fue atraída por el Señor Jesucristo. Además, se dice de Nicodemo, era fariseo y un principal entre los judíos. También se dice de él en el versículo 10, miren el versículo 10.
Juan capítulo 3, versículo 10, Jesús dice de Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La frase, ¿eres tú maestro de Israel? Tiene el sentido, Nicodemo, tú eres el maestro de Israel, el gran maestro de Israel. Entonces estamos en presencia de un hombre de la secta de los fariseos, un principal entre los judíos y un gran, pero gran maestro de Israel. Eso nos puede decir que era un experto en la ley de Moisés, un experto en los salmos y un experto en los profetas del Antiguo Testamento. Y como lo que sospecho de un espíritu noble, de un espíritu sencillo, de un espíritu humilde, no como los demás fariseos hipócritas, orgullosos y arrogantes y soberbios y malos. Me parece a mí, por el Evangelio de Juan, que Nicodemo es distinto a los demás fariseos. Esa es la impresión que tengo realmente. Lo otro, pasamos al capítulo 3, versículo 2, dice el capítulo 3, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y por toda mi vida he escuchado a predicadores, a maestros, que Nicodemo vino a ver a Jesús de noche porque tenía vergüenza de Jesús, de la gente, que lo vieran con él, porque tenía miedo de los demás judíos, que supieran que fue a ver a Jesús, y todo eso. Lo primero que quiero decir del versículo 2 es la frase, y Nicodemo vino a Jesús de noche. De noche. Cuando Juan habla de la noche en su evangelio, a veces, podríamos entender que está hablando de la oscuridad, que está hablando de las tinieblas que hay en el hombre. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el aposento alto, en Juan capítulo 13, lavándole los pies a los discípulos, y Jesús dice, en esta noche uno de vosotros me va a traicionar, y comenzaron los discípulos a decir, soy yo maestro, y Jesús dice, el que mete la mano en el plato conmigo, ese es, y el que metió la mano en el plato fue Judas, y Jesús le dijo, Judas, lo que vas a hacer ahora, hazlo ya. Los apóstoles pensaron que tenía que ir a comprar algo, pero Jesús estaba hablando de la traición. Y el detalle es que Juan capítulo 13, versículo 30, termina diciendo, miren el 13:30, yo digo esto para que usted pueda hacer su propio estudio, y usted no tiene que sorprenderse, porque vamos a aprender en el Evangelio de Juan, especialmente en el capítulo 4 con la samaritana y el capítulo 9 con el ciego de nacimiento, que las personas que se encuentran con Jesús, primeramente lo ven como un hombre común y corriente, luego empiezan a mirarlo como un profeta, luego empiezan a mirarlo como el Cristo, luego comienzan a reconocerlo como el Señor y como Dios. En el Evangelio de Juan, la fe va a ir creciendo en los discípulos, va a ir creciendo en la samaritana, va a ir creciendo en el ciego de nacimiento, va a ir creciendo. La gente está mirando a Jesús como un hombre. Luego van a decir, me parece que es profeta. Luego van a decir, ¿no será este el Cristo?
luego van a reconocerlo como el Hijo de Dios. Entonces no tengamos dificultades en pensar que Nicodemo solamente está mirando a Jesús como un buen maestro de la palabra o de Israel. La fe va creciendo en el Evangelio de Juan. A medida que vamos avanzando en este Evangelio, algunos, repito, van a ver a Jesús como el Hijo de Dios, lo van a ver como el Señor, lo van a ver como Dios, van a arrodillarse delante de Él, van a adorarlo a Él, van a glorificarlo. Pero la fe tiene que ir creciendo. Dice además en el versículo 2, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo entiende que por las señales que Jesús está haciendo en el 2:23, ahí aparece 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Nicodemo llegó también a creer en Jesús, llegó a reconocer a Jesús como el enviado de Dios, y Nicodemo está convencido, Dios debe estar con Jesús. ¿Por qué? Por las señales que hace. Y recuerden que las señales que Jesús está haciendo en el Evangelio de Juan están creando fe en las personas. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales se han escrito para que creáis en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Nicodemo reconoce, Dios debe estar con Jesús. Lo mismo va a suceder con el ciego de nacimiento. Cuando los fariseos interrogan al ciego, el ciego va a decir, si este que me abrió los ojos a mí, si este no viniera de Dios, ninguna señal podría ser. Entonces el ciego acepta, el ciego de nacimiento reconoce de que Dios debe estar en Jesús por las señales que hace. Las señales están creando fe en Nicodemo. ¿Podríamos hablar de una fe superficial? Sí. ¿Podríamos hablar de una fe profunda? No. Pero hay algo ahí. Ya hay una semillita en el corazón de Nicodemo. Por lo menos este fariseo reconoce que Jesús viene de Dios y que Dios está con Jesús. Eso es Nicodemo, un principal entre los judíos, el maestro de Israel, un proeminente hombre en la nación de Israel, un fariseo que simpatizaba o era atraído por la persona de Jesucristo. Y este hombre reconoce que Jesús debe ser un hombre de Dios y que Dios debe estar con Jesús. Amén. Ahora entramos a algo más profundo, a algo más importante. Ahora viene el versículo 3. Y con la respuesta de Jesús en el versículo 3, uno podría esperar de parte de Jesús. Yo por lo menos esperaba que Jesús le dijera a Nicodemo, eres un buen maestro, Nicodemo, eres un hombre espiritual, eres un hombre con discernimiento, te aprecio, Nicodemo, no eres como los demás fariseos, porque tú me reconoces que vengo de parte de Dios y reconoces que Dios está conmigo. Yo esperaba eso de Jesús realmente, al reconocimiento de Nicodemo. Pero Jesús es Jesucristo. Él no responde como yo esperaba que respondiera.
La respuesta de Jesús, la respuesta de Jesús nos deja ver que él conocía el corazón de Nicodemo, las necesidades espirituales de Nicodemo, el hambre espiritual de Nicodemo, la sed espiritual de Nicodemo. Lo único que le interesa a Jesús es la salvación de Nicodemo, es el alma espiritual de Nicodemo, es poder saciar esa hambre, es poder saciar esa sed de Nicodemo. Recuerden que el capítulo 2, versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe lo que hay, la necesidad que hay en el corazón de Nicodemo. Sabe lo que hay dentro de él. Jesús le responde a Nicodemo, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow. Nicodemo, maestro de Israel, fariseo, principal entre los judíos. La única manera de que puedas entrar en el reino de Dios, wow, diciéndole eso a un principal entre los judíos, es por el nuevo nacimiento. Y Jesús, en este pasaje, se toma tan en serio el nuevo nacimiento, que lo repite 4 veces. Es mucho. Versículo 3. De cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Wow. 4 veces. Y Jesús, cuando dice en el versículo 3, de cierto os digo, otras versiones dicen, en verdad te digo. Otras versiones dicen, amén, amén. Cuando Jesús habla de cierto os digo, o en verdad os digo, Jesús está diciendo, Nicodemo, pon mucha atención a lo que estoy diciéndote, porque lo que te estoy diciendo es extremadamente importante. Os es necesario. Nicodemo, de cierto te digo, en verdad te lo digo, y te lo voy a decir 4 veces, porque es muy importante para mí, de que si no naces de nuevo, si no naces del agua, si no naces del espíritu, Nicodemo, nunca vas a poder ver, nunca vas a poder entrar en el reino de Dios. Pon atención a lo que te digo, Nicodemo. La frase versículo 7, miren el versículo 7, miren el 3:7, por favor. No te maravilles de que te dije,
os es necesario nacer de nuevo. Anoten esa palabra. Os es necesario nacer de nuevo. La palabra os es necesario, la palabra necesario significa que debe ser así y no puede ser de otra manera. Repito, la frase os es necesario significa que debe ser así y no puede ser de otra manera. En el capítulo 3, versículo 14, miren el 3:14. Miren el 3:14, por favor. Dice Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que Jesús vaya a la cruz. Es necesario que Jesús resucite entre los muertos. Tiene que ser así. En el capítulo 3, versículo 30, aparece nuevamente la palabra. 3:30. Son palabras ahora de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice en Juan 3:30, es necesario que él, Jesús, crezca, pero que yo mengüe. Debe ser así. Él tiene que crecer, él tiene que manifestarse, él tiene que revelarse, pero yo tengo que menguar, yo tengo que disminuir, yo tengo que desaparecer de aquí. Es necesario. En el capítulo 4, versículo 4, también aparece la frase 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria. Tiene que pasar por Samaria. Debe pasar por Samaria. No podría pasar por otro sitio, por otro lugar. Y vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4 por qué le era necesario pasar por Samaria y no por otro lugar. En el capítulo 4, versículo 24, nuevamente aparece la frase. Juan 4:24, cuando Jesús dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Tiene que ser así. La adoración tiene que ser en espíritu y tiene que ser en verdad. No puede ser de otra manera. Cuando lleguemos al capítulo 9, versículo 4, Juan capítulo 9, versículo 4, Jesús cuando sana al ciego de nacimiento, él dice en el 9:4, le dice a los discípulos, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario que yo mengüe y que Jesús crezca. Es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. No puede ser de otra manera. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, volvamos al capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dicho de otra manera, nadie puede ser cristiano. Nadie puede llamarse cristiano si primero no nace de nuevo. Dicho de otra forma, nadie puede ser salvo. Nadie puede recibir el perdón de pecados, nadie puede recibir la vida eterna, nadie puede recibir la salvación, nadie puede ser reconciliado con Dios a menos que nazca de nuevo del agua y del espíritu. Es necesario. Es necesario un nuevo nacimiento. 4 veces Jesús lo dice. Y al decir de cierto digo,
Pónganme mucha atención a lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo es demasiado importante. Y al decir es necesario nacer de nuevo, es que no hay otra forma, dice Jesús. No puede ser de otra manera. No existe otra manera para ver y para entrar en el reino de Dios. No existe otra manera para recibir perdón de pecado, para recibir la salvación, para recibir el don del Espíritu, para ser reconciliado con Dios. No existe otra manera que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. No existe. En la mente de Jesús, en las palabras de Jesús, en el mensaje de Jesús. No existe. En el capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo. La palabra nacer de nuevo, la palabra nuevo, se podría interpretar de tres formas. Nacer de nuevo, nuevo. Nuevo podría interpretarse como algo que ya existía, pero tiene que volverse a crear. Nuevo también podría significar algo que vuelve a comenzar de nuevo. O nuevo podría interpretarse como algo que viene desde arriba, es decir, del cielo, es decir, de Dios mismo. Por lo tanto, el nuevo nacimiento que tenemos aquí en Juan capítulo 3 es algo que viene de arriba, es algo que viene de Dios mismo. El nuevo nacimiento es un nuevo comienzo, es una nueva creación, es algo que solamente Dios puede realizar y ningún ser humano. En el capítulo 1 ya lo vimos por ahí en el versículo 2 y 13. Dice Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo Dios puede dar un nuevo comienzo, un nuevo inicio, un nuevo génesis, un nuevo nacimiento a las personas. Es algo solamente producido por Dios. Y yo en estos momentos me he colocado en los zapatos de Nicodemo. Él es un fariseo celoso y estricto de la ley de Moisés. Es un hombre que guarda las tradiciones de los ancianos. Es un prominente, es la persona, es un principal entre los judíos y es el maestro de Israel. Estas palabras de Jesús tienen que haber traído un gran asombro al maestro Nicodemo. Nicodemo toda su vida ha vivido fielmente de acuerdo a la ley de Moisés. Nicodemo toda su vida había observado celosamente las tradiciones de los ancianos. Yo podría decir de Nicodemo algo que Pablo dijo de él mismo. Nicodemo tiene que haber sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a celo perseguidor, en cuanto a la justicia, un hombre irreprensible. Yo no tengo la menor duda de que Nicodemo tiene que haber sido un tipo como Pablo, irreprensible en cuanto a la ley de Dios. Y en estos momentos, Jesús le está diciendo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo no puede justificarse por las obras de la ley delante de Dios. Nicodemo no puede justificarse guardando las tradiciones de los ancianos. Si Nicodemo quiere ver a Dios, si Nicodemo quiere estar con Dios para siempre, tienes que nacer de nuevo. Las palabras de Jesús
en el versículo 3 y en el versículo 5, versículo 7 y versículo 8, las palabras de Jesús sobre el nuevo nacimiento, creo personalmente que derriba y hace pedazos todo esfuerzo humano, toda obra humana para alcanzar la salvación. Las palabras de Jesús echan por tierra, derriban, destruyen y hacen pedazo cualquier argumento para ganarse la salvación por obras o méritos propios. De hecho, leía en el libro de Isaías 64. Miren Isaías 64, por favor. Libro de Isaías 64. Libro del profeta Isaías 64. Dice el profeta al que Dios le quitó la culpa, al que Dios perdonó su pecado, allá en Isaías 6. Dice Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Todas nuestras obras, todas nuestras justicias, todo el bien que podríamos haber hecho para Dios son trapos de inmundicia, un mal olor delante de Dios. Y Nicodemo en este momento, ahí está. La salvación no es por obra alguna. Dios nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Hermano, las palabras de Jesús tienen que haber sido un gran golpe para el gran maestro Nicodemo. En serio. Por favor, es de noche. He visto cómo hacen las señales. Sé que vienes de parte de Dios. Sé que Dios está contigo. Y me dices, tengo que nacer de nuevo. Si no, no voy a ver ni voy a entrar al reino de Dios. Eso para un fariseo, hermano, para un principal entre los judíos, para un hombre celoso de la ley, tiene que haber sido un golpe, pero fuerte, un golpe espiritual. Estas palabras tienen que haberlo quebrado a Nicodemo. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es más o menos esto. Nicodemo, ser judío, ser de la nación de Israel, no te hace partícipe del reino de Dios. Nicodemo, el hecho de que tú seas fariseo no te hace parte del reino de Dios. Nicodemo, el hecho de que puedas guardar la ley, puedas seguir las tradiciones, no te hace partícipe del reino de Dios. Nicodemo, en serio, puede que tú seas parte del Sanedrín, puede que tú seas un principal entre los judíos, pero eso no te hace parte del reino de Dios. De hecho, Nicodemo, puede que tú me reconozcas que yo vengo de parte de Dios. Nicodemo, puedes reconocer que Dios está conmigo. Incluso puedes hasta reconocer las señales que estoy haciendo, pero que reconozcas que yo vengo de parte de Dios, que reconozcas que Dios está conmigo, que reconozcas que las señales
que estoy haciendo es porque Dios me ayuda, eso, Nicodemo, no te hace parte del reino de Dios. En serio, Nicodemo. No te hace merecedor del reino de Dios. Nicodemo, te aseguro, Nicodemo, te lo prometo, una y otra vez, que si no naces de nuevo, jamás podrás ver, jamás podrás entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Esas son las palabras de Jesús. Esas son las palabras de nuestro Señor a Nicodemo. Volvamos a Juan capítulo 3, por favor. Ve la importancia de todo esto. Ve la importancia del nuevo nacimiento. En el capítulo 3, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús menciona aquí el reino de Dios. Pero ¿quién más habla acerca del reino de Dios o el reino que viene de Dios o el reino de los cielos? Es el evangelista Mateo. Si usted lee Mateo, uno de los temas principales tiene que ver con el reino de Dios. Juan, aunque Jesús aquí menciona el reino de Dios, Juan usa el término vida eterna, vida eterna. El uso que Juan le da a esta frase es más vida eterna. Nicodemo deseaba aprender, deseaba saber más acerca del reino de Dios. Porque creo yo que para Nicodemo y para cualquier principal entre los judíos, para cualquier fariseo, para cualquier integrante del Sanedrín, el tema del reino de los cielos, el tema de la vida eterna, es un tema muy importante para un fariseo. Entonces, Jesús, como conoce el corazón de Nicodemo, como Jesús conoce la necesidad de Nicodemo, Jesús sabe que Nicodemo quiere ver el reino de Dios, quiere entrar en el reino de Dios, quiere estar con Dios para siempre. Jesús sabe esa necesidad de Nicodemo. Y Nicodemo viene a Jesús a hablar de él de noche. Jesús acaba de limpiar el templo. Jesús acaba de limpiar el templo. Jesús acaba de decir acerca del templo, la casa de mi padre no la hagáis casa de mercado. Jesús acaba de decir, destruir este templo y yo en 3 días lo levantaré. Si Nicodemo escuchó esas palabras, eso tiene que haberle impactado y llamado la atención a Nicodemo. Esto tiene que ser mesiánico. Esto tiene que ser algo de Dios. Nicodemo entiende eso. Además, por los evangelios sinópticos de Mateo, de Marcos y de Lucas, cuando Jesús comenzó su ministerio a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista comenzó a predicar arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces el tema del reino de los cielos era parte de la predicación de Jesucristo, parte de la predicación de Juan el Bautista, y era algo que esperaba la nación de Israel, era algo que esperaba el maestro Nicodemo acerca del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con el señorío, con la soberanía de Dios sobre todos. Jehová reinará eternamente y para siempre, dicen los salmos. Jehová estableció su trono y afirmó su reino sobre todos los otros reinos. Entonces el tema del reino de Dios, el tema de la vida eterna, era un tema muy apreciado por el maestro Nicodemo, y Jesús lo sabía, que Nicodemo está interesado en el reino de Dios. Pero para entrar a ese reino, para ver ese reino, para ser partícipe de ese reino, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y aquí viene algo interesante. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No hay dudas que Nicodemo está un poco confundido con las palabras de Jesús. No hay duda que las palabras de Jesús han desorientado al maestro Nicodemo. De hecho, en el capítulo 3, versículo 10, Jesús le va a decir, en el 3:10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo está un poco confundido. Nicodemo está un poco desorientado. Yo creo personalmente que Nicodemo está totalmente golpeado. Las palabras de Jesús lo han dejado en shock a Nicodemo. ¿Cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Nicodemo no está entendiendo las palabras de Jesús. Cuando Jesús en el capítulo 4 habla con la mujer samaritana y Jesús le ofrece un agua viva que salta para vida eterna, la mujer samaritana le dijo, Señor, el pozo es hondo, ¿cómo sacarás esa agua? Bueno, la samaritana tampoco no entendió perfectamente las palabras de Jesús. Cuando los discípulos llegaron a donde estaba Jesús con la samaritana, le ofrecieron de comer, ¿se acuerdan? Y Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y los discípulos le dijeron, ¿le habrá traído a alguien de comer? Ellos no entendieron las palabras de Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces, hay palabras que la samaritana no entendió a la primera, que los discípulos no entendieron a la primera, pero la diferencia entre la samaritana y los discípulos es que Nicodemo es un gran, el maestro de Israel, y él tenía que haber sabido esto, porque cuando llegamos al versículo 10, ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no sabes esto? ¿Acaso Nicodemo tiene que haber sabido las palabras de Jesús? ¿Tiene que haber entendido las palabras de Jesús? Sí. Y voy a explicar por qué. Porque el principal entre los judíos tiene que haber entendido las palabras de Jesús. Él tenía que haber entendido las palabras de Jesús. Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. ¿Cómo es posible, Nicodemo? Tú deberías saber todo esto. Luego voy a explicar eso. No creo que luego, creo que para el próximo martes. Pero entramos al versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí tenemos que detenernos un buen momento. ¿Por qué Nicodemo tiene que haber entendido acerca del nuevo nacimiento del agua y del Espíritu? Por eso la sorpresa de Jesús en el versículo 10, miren de nuevo el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo? ¿Por qué Nicodemo tiene que haber sabido acerca del nuevo nacimiento? ¿Por qué? El Antiguo Testamento, una y otra vez, Dios comunicaba, Dios hablaba a su pueblo de la necesidad de nacer de nuevo, de tener una nueva vida, de tener un nuevo corazón. Eso viene del Antiguo Testamento. Dios no lo dice así como lo dice Jesús,
tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, pero Dios venía hablando a través de los profetas de la necesidad de una limpieza espiritual, de la necesidad de tener un nuevo corazón, de la necesidad de limpiarse de todas las inmundicias. De hecho, en Deuteronomio capítulo 30, fíjense que allá en Deuteronomio capítulo 30, libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, por esto digo que Nicodemo tiene que haber sabido, tiene que haber entendido, tiene que haber comprendido las palabras de Jesús acerca de un nuevo nacimiento. A Jesús le sorprende la respuesta de Nicodemo, y como dijo el hermano Barrett un día que visitó los Nogales, esta es la mejor respuesta de Nicodemo al Señor Jesucristo. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer y volver al vientre de su madre y volver a nacer? Esa es la mejor respuesta de Nicodemo. Por eso Jesús en el 3:10, Nicodemo, tú eres un principal entre los judíos. Tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. ¿Acaso Nicodemo tenía que saberlo? Yo digo que sí. Por estas escrituras. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Dios viene diciendo, viene hablando de un nuevo nacimiento de esta manera. Y circuncidarás, Jehová tu Dios, tu corazón. Dios va a circuncidar tu ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que viva. Dios va a cambiar tu corazón. Dios va a cambiar tu corazón para que lo ames, para que le sirvas. En Isaías capítulo 1, versículo 16, nos pasemos mejor a Ezequiel 36, porque estamos casi en la hora ya. Ezequiel 36. Vamos a Ezequiel 36, por favor. Versículo 25, 26 y 27. Estas son escrituras que venían anunciando que Dios iba a crear un nuevo corazón, iba a crear un nuevo espíritu, iba a ser un hombre nuevo. Y vamos a explicar después por qué. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y todavía no vamos a hablar del nacimiento del agua, pero ya que hay una alusión, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La necesidad de un nacimiento en agua. Versículo 26. Dice Jehová, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios, a través de Ezequiel, viene hablando de un nuevo nacimiento. Voy a crear un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Voy a colocar un espíritu nuevo dentro de ustedes. Dios viene hablando del nuevo nacimiento. Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. ¿Cómo es posible, Nicodemo? Tú eres experto en la ley de Moisés. Tú eres experto en los salmos. Tú eres experto en los profetas. ¿O no escuchaste nunca la oración de David en el Salmo 51 cuando David le dijo a Dios, oh Dios, crea en mí un nuevo corazón, crea en mí un corazón limpio, crea en mí un corazón recto? ¿No escuchaste nunca el Salmo 51? Que David necesitaba un corazón limpio, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Una y otra vez, Dios de una forma o de otra venía anunciando un nuevo nacimiento. Dios venía anunciando la necesidad de una limpieza
lavaos y limpiaos con agua pura. Jesús aparece en el templo limpiando, purificando la casa de su Padre. Pero el que tiene que limpiarse ahora, el que tiene que purificarse ahora, es Nicodemo. Entonces, ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no sabes esto? Nicodemo, los profetas vienen anunciando en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, la necesidad de un nuevo nacimiento. Dios ha venido anunciando que Él va a crear un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un hombre nuevo, para que lo ame, para que ande en su mandamiento, para que le sirva de todo corazón. La única pregunta que tenemos en esta noche es, ¿qué significa en la mente de Jesús nacer del agua y nacer del espíritu? ¿Qué significa nacer del agua y nacer del espíritu? Porque sin este nuevo nacimiento, nadie podrá ver y podrá entrar en el reino de los cielos. De cierto, os digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar, no podrá ver el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo no puede ser cristiano si no naces de nuevo. Tus pecados no pueden ser perdonados si no naces de nuevo. No podrás tener vida eterna si no naces de nuevo. No podrás ver el rostro de Dios si no naces de nuevo. Os es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Qué significa esto? Continuamos el próximo martes, si Dios lo permite. Con la ayuda de Dios, vamos a tener un buen estudio el próximo martes y unas buenas aplicaciones para tu vida y para mi vida. Porque vamos a ver cuáles son las evidencias, cuáles son las características de un hombre que ha nacido del agua y del espíritu. En otras palabras, cómo luce, cómo se ve, cómo vive un hombre que realmente ha nacido del agua y ha nacido del espíritu. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención. Gracias por sus oraciones y gracias por conectarse cada martes con nosotros. Dios me los bendiga.